Hola, buenos días. Cuando una empresa cotiza a un PER muy bajo, como 5 veces, normalmente es que es una empresa cíclica que está en un momento muy bueno y pronto, se supone, le van a caer los beneficios. Como todo el mundo espera que más pronto que tarde a esa empresa cíclica le caigan los beneficios, pues nadie paga mucho por sus beneficios actuales y por eso cotiza a un PER bajo como 5 veces. Así que generalmente, las empresas que cotizan a un PER de 5 o menos no suelen ser adecuadas para el largo plazo, porque normalmente son empresas cíclicas y que además están en su momento más favorable del negocio. Y se supone que pronto van a empeorar sus resultados, sus dividendos y todo lo demás. Sin embargo, hoy vamos a ver dos empresas que cotizan a un PER de unas 5 veces y creo que sí son adecuadas para el largo plazo. Para entender bien esto, hay que saber que las empresas a veces se transforman en otros tipos de empresas. El cambio normalmente está mejor, pero no siempre es la mejor, lógicamente. Por ejemplo, hay más empresas inestables que se convierten en empresas estables que al revés, empresas estables que se convierten en empresas inestables. Un caso de estos es Viscofan. A Viscofan hace muchos años le afectaba mucho el cambio entre el dólar y la peseta, porque producía todo en España en pesetas y vendía mucho en Estados Unidos en dólares. Así que las fluctuaciones del cambio peseta y dólar a veces le hacían subir mucho los beneficios y a veces le hacían bajar mucho los beneficios. Lo que hizo Viscofan fue construir una planta en Estados Unidos. Y así tenía los costes en dólares de los productos que vendía en Estados Unidos en dólares. Y desde entonces el cambio entre el dólar y la peseta, ya que es el euro y el dólar, le afecta bastante poco. Y con esto Viscofan ganó mucho en estabilidad. Creo que algo parecido a esto es lo que les está sucediendo a las dos empresas del vídeo de hoy, que son Mercedes y BMW, que están ganando mucho en estabilidad. Y en este momento cotizan a un PER de unas 5 veces. Los fabricantes de coches siempre han sido empresas cíclicas, pero creo que eso en Mercedes y BMW está cambiando. Ya ha empezado a cambiar y creo que va a cambiar más. Hace años, casi todos los coches se compraban al contado, y eso suponía que la gente tenía que estar ahorrando durante años para poder comprarse el coche. Cuando llegaba una crisis, la gente dejaba de ahorrar para el siguiente coche e incluso se gastaba lo que había ahorrado para el coche en otras cosas más necesarias en ese momento. Y cuando la crisis pasaba, tenían que volver a empezar a ahorrar durante años para poder volver a comprarse un coche unos años después. Así que las crisis rompían ese ciclo de ahorro para el siguiente coche y perjudicaban bastante a los fabricantes de coches, porque al llegar la crisis dejaban de vender muchos coches y para volver a tener unos buenos años de vender muchos coches era necesario que mucha gente tuviese que ahorrar durante años para poder volver a comprarse un coche años después de esa crisis. Porque recordad que entonces, hace años, los coches se pagaban al contado, prácticamente todos. Al empezar a financiar los coches esto cambió mucho. De hecho, Mercedes y BMW ahora venden ya muy pocos coches al contado, alrededor del 20%, y el otro 80% lo venden financiado de alguna forma, o con créditos, o con leasing, o con programas tipo Select o algo de este estilo. Financiar los coches que venden ha aumentado mucho la estabilidad de Mercedes y BMW, porque ahí no es esa situación de estar años ahorrando para un coche, llegaba una crisis, se te rompía el ciclo, tenías que volver a empezar a ahorrar, sino que ahora las compras son mucho más continuas, pero hay muchas más cosas que les han beneficiado y que les van a beneficiar. Otro cambio importante es que han aumentado mucho su red de ventas en las últimas décadas. Por ejemplo, en los años 80, en España, había talleres y concesionarios de Mercedes y de BMW en Madrid, Barcelona y muy pocos sitios más. Y algo muy parecido pasaba en muchos países de Europa. Así que había gente que quería comprarse un Mercedes o un BMW y tenía dinero para hacerlo, pero no lo hacía porque el taller más cercano le quedaba demasiado lejos. Esto es una diferencia muy importante con otros sectores, porque en España y en todo el mundo, en los años 80, se podía comprar en cualquier sitio con total facilidad los productos de Coca-Cola, Colgate, Adidas, Nike, Kraft y prácticamente todas las multinacionales. En aquellos años, en Asia, África y Latinoamérica, era aún más difícil comprarse un Mercedes o un BMW, porque poca gente tenía dinero para hacerlo y porque había aún menos sitios para poder comprárselo. Sin embargo, hoy en día se puede comprar un Mercedes o un BMW prácticamente en cualquier país del mundo. Y se puede comprar con facilidad teniendo el dinero, pero también con relativa facilidad sin tener el dinero, porque recordad que ahora casi todos se venden financiados, no pagados al contado. Y estas dos cosas juntas, la ampliación de la red de ventas muchísimo en las últimas décadas y el pagar los coches financiados en lugar del contado, son dos cosas muy importantes que han dado mucha estabilidad a Mercedes y a BMW. Los coches eléctricos creo que no suponen un cambio importante en cuanto a la estabilidad de estas dos empresas. Es un cambio al que se están adaptando muy bien y en el que ya han hecho la mayor parte de las inversiones necesarias, que es algo importante, pero en cuanto a la estabilidad, que es lo que estamos comentando aquí,
creo que el coche eléctrico no cambia mucho a estas empresas. Hay muchas cosas que hacen diferentes a Mercedes y BMW de los fabricantes generalistas como Renault o Ford, por ejemplo, desde el punto de vista de la inversión. Por ejemplo, todas ellas son fabricantes de automóviles, pero Mercedes y BMW cada vez están más dentro del sector del lujo. Y aquí es importante ver que el sector del lujo suele cotizar a PERs más altos que la media, y sin embargo Mercedes y BMW ahora están cotizando a PERs inferiores a la media. Por eso creo que son una buena oportunidad de compra en este momento, aunque su estructura de negocio y sus márgenes sean diferentes a los de Louis Vuitton, por ejemplo, pero cada vez se parecen más a Louis Vuitton. Los coches autónomos también creo que van a ser una ventaja importante para Mercedes y BMW. Por un lado, porque sus sistemas autónomos probablemente serán mejores que los de otros fabricantes de menor categoría y tomarán mejores decisiones. No quiere decir que los de otros fabricantes se vayan a salir de la carretera, pero sí probablemente los de Mercedes y BMW serán más agradables, tendrán más funciones y tendrán detalles que les diferencien para lo mejor. Pero además hay otra ventaja que creo va a ser mucho más importante para Mercedes y para BMW. Porque pensad que mucha gente llega a tener el dinero para comprarse uno de estos coches cuando ya tiene bastantes años y ya le quedan pocos años de conducir. Así que cuando ya tiene el dinero suficiente para comprarse un coche de lujo, o el poder adquisitivo o la capacidad para endeudarse, ya les queda poco tiempo con las habilidades necesarias para conducirlo y por eso no se lo compran. O a lo mejor algunas de estas personas sí se compran un coche, pero podrían comprarse en lo que les queda de vida varios coches si tuviesen la capacidad para conducirlo, pero por motivos de edad no la tienen. Así que con el coche autónomo se quita ese tapón que han tenido siempre los coches de lujo, especialmente más que los coches generalistas, y que hacía que muchos de sus potenciales compradores tuviesen la capacidad económica para comprarse un coche de lujo cuando ya no le merecía la pena comprarse un coche de lujo. Los coches autónomos supondrán que nadie dejará de comprarse un coche por la falta de habilidad o por la edad. Y creo que esto va a ser un cambio mucho más importante en Mercedes y BMW que en otras marcas como Renault, Ford, Peugeot y similares. También creo que el coche compartido les va a beneficiar, porque mucha gente que no tendrá dinero para comprarse un coche de lujo, sí tendrá dinero para compartirlo de forma esporádica. Y probablemente querrá gastarse un poco más de dinero cuando use un coche compartido para ir en un coche de lujo. En resumen, el mercado está valorando actualmente a Mercedes y a BMW como si fuesen empresas igual de cíclicas que eran hace décadas. Y yo creo que la situación ya ha cambiado mucho y va a cambiar mucho más. Porque ya han ganado mucha estabilidad, van a ganar más estabilidad y van a tener un crecimiento alto. Todas las cosas que os he comentado en el vídeo son importantes para el crecimiento de Mercedes y de BMW, pero recuerdo especialmente el coche autónomo porque creo que va a ser la más importante. Porque va a suponer que los millones de personas que actualmente no se compran un coche de lujo por falta de habilidad cuando tienen la capacidad económica para comprárselo, se los van a comprar cuando llegue el coche autónomo y se comprarán probablemente varios durante las décadas que le quedan de vida, desde el momento en que pierden las facultades para conducir un coche no autónomo. Y creo que esto va a ser un aumento de mercado enorme para Mercedes y para BMW. Mercedes y BMW en los próximos años tendrán algún altibajo en sus resultados, lógicamente, pero creo que claramente ya no son las empresas cíclicas que eran hace décadas. Los resultados de ambas empresas del primer trimestre de 2022 han sido mejores que los del primer trimestre de 2021. A pesar de que han vendido menos unidades de vehículos porque les sigue afectando la escasez de los chips y a pesar de la subida de la inflación de las materias primas y de los costes que todos conocemos. Así que sin estas dos cosas habrían sido aún mejores. Yo creo que BMW es una buena compra entre 75 y 80 euros. A 85 euros también es una buena compra, pero si queréis afinar más yo pondría las próximas órdenes de compra en la zona entre los 75 y los 80 euros. En 80 euros el PER 2022 de BMW será de unas 5 veces y su rentabilidad por dividendos del 7,3%. Mercedes me parece muy buena compra, entre 50 y 60 euros. En 55 euros el PER 2021, con el beneficio ordinario, es de unas 5,5 veces y el PER 2022 se acercará a las 5 veces. Y la rentabilidad por dividendos del 7,8%. Recordad que el dividendo de Mercedes en 2021 fue de 5 euros, pero ahí estaba también la parte del dividendo de Daimler Truck. Os dejo aquí el vídeo que hice sobre la cesión de Mercedes y Daimler Truck. El dividendo de 2021, que corresponde solo al negocio que ha quedado dentro de Mercedes, fue de 4,30 euros. Y es con este dividendo con el que os he calculado la rentabilidad por dividendo del 7,8%. Alrededor de los 65 euros actuales, Mercedes también me parece una buena compra, pero yo procuraría comprarla entre 50 y 60 euros. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro
de invertirenbolsa.info en Facebook y en Instagram.